Muy buenos días a todos, vamos a comenzar un análisis. No iba a hacer análisis hoy el sábado porque tampoco hay un movimiento muy especial en el mercado, pero sí quería comentar la zona en la que estamos ahora mismo, que bueno, os comentaba que la línea esta de tendencia que os marcaba coincidía justo con la media móvil azul y podéis ver que hemos visto el rechazo, lo que os comentaba, que era lo más lógico ver un rechazo en esta zona y venir de nuevo a buscar zonas un poquito más abajo, ¿no? Os dije que en 4 horas había una resistencia por estas zonas que había que romper, resistencia, 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 rompe la resistencia, se va a buscar la línea de tendencia y hemos visto el rechazo, ¿no? Ahora en 4 horas hay cruces de medias, lo que es importante es mantener esta zona. Si a lo largo de la semana, a lo largo de hoy y mañana, domingo, cerramos por encima de los 26.600, creo que va a ser importante cerrar por esas zonas porque al final en gráfico diario también está apoyándose la media móvil roja. Como podéis ver, había hecho soporte, soporte, soporte. Veremos a ver si al final el gráfico semanal cerramos por encima, ¿no? Lo que sí es importante es que hay que romper la línea de tendencia y que haya cruce de medias para ir a buscar zonas de más arriba, ¿no? Os lo dije que perfectamente podríamos buscar de nuevo zonas más aquí porque todavía queda tiempo para el halving y lo he dicho muchísimas veces, queda tiempo y hasta que no haga 2 o 3 meses antes o 4 antes del halving no creo que veamos un movimiento muy interesante en el Bitcoin, ¿no? Lo que sí es importante es que antes del halving, como lo repito una y otra vez, nos posicionemos por encima de los 31.000. Eso es clave en gráfico de semana, que lo cerremos por encima de esas zonas, ¿no? Estoy escuchando por parte de diferentes... me han mandado vídeos diciéndome que el movimiento que está haciendo el Bitcoin aquí, este que veis aquí, es idéntico al que vimos justo antes del halving en estas zonas de aquí, este de aquí. Y para mí no es idéntico, y explico el porqué. Si nosotros bajamos al gráfico de diario, este movimiento que veis aquí, que a ver si se me carga, es un movimiento que ha ido formando máximos y mínimos crecientes, pero este mínimo que vemos aquí ya es igual que el anterior, ¿no? Aquí, sin embargo, íbamos formando máximos y mínimos crecientes. Y aparte de eso, este movimiento fue justo después del halving, no antes del halving. Estamos hablando de que este movimiento se ha producido antes del halving y este se produjo después del halving, ¿no? Tened en cuenta que los meses anteriores del halving del 2020 hicimos este movimiento, que este fue muchísima pánico, aprovecharon con lo del COVID para tirar el precio hacia abajo, meter pánico y ellos comprar. Tened en cuenta una cosa, chicos. Hemos visto ya el mercado caer con muchísima fuerza hasta los 15.500, ¿no? Las manos fuertes, que son los que controlan el mercado, ellos obviamente van a ir a buscar donde está la liquidez, sobre todo los exchanges, donde ven muchísimo apalancamiento para quitarse toda esa liquidez y ellos comprar, ¿no? Porque ellos ven los stop loss y no son tontos. Pero ellos tampoco se la pueden jugar mucho. ¿Por qué? Porque si antes era mucho más fácil... con el pánico que había, toda esta gente que caía a 15.500 los quitaban porque la gente vendía en pánico. Pero la gente ya, los que han vendido en pánico, ahora mismo, si vuelve a caer de nuevo a estas zonas, van a comprar. No son tontos. La gente retail, si puede volver a comprar en torno a los 20, lo van a hacer. Sin embargo, cuando el precio caía hasta los 15.500, la gente vendía en pánico, ¿no? Es una situación diferente y las manos fuertes no se la pueden jugar tampoco porque ya hemos visto una caída muy fuerte y por eso digo que los 25.500 o los 25.200 son tan importantes. Lo que os decía, que podríamos caer de nuevo hasta la línea de tendencia, pero más o menos coincidirá en los 23.824, la zona que he comentado en algunos vídeos anteriores. Mi opinión es que no vamos a romper en 25.200 el gráfico semanal. Sí podríamos ver alguna vela de liquidación en el día con mechazo tocar los 23.824. ¿Por qué? Porque hay muchísima liquidez ahora por debajo. Es decir, toda la gente se está posicionando en torno a los 25.200, hasta los 26 se están posicionando. Habrá muchas velas liquidatorias, habrá muchísima gente que habrá entrado con apalancamiento también, poniéndose stop en torno a los 24.000. Por eso os digo, el soporte está a los 25.200, pero muchísima gente tiene sus stop loss puestos aquí y ahí pueden liquidar a muchísima gente, ¿no? Por eso me espero que, bueno, no es que me espera, es que no me extrañaría ver ese tipo de caída rompiendo los 25.200. En cualquiera de los casos, la situación no es exactamente idéntica, primero por lo que acabo de repetir, que es un movimiento fue después del halving y este movimiento estamos haciéndolo antes del halving. Lo que me sigo esperando, podéis ver el patrón, que hemos hecho una formación de impulso, ahora estamos formando la continuación en forma lateral y lo que me espero es que en algún momento hagamos esto y hagamos de nuevo esta zona para el propio halving, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a ocurrir en el mercado.
Creo que hemos ido atinando bastante bien esta caída. Dijimos que los 17.500 era el fin del mercado bajista. Después de una caída a 69.500, la única vez que yo mencioné que habíamos terminado el mercado bajista fue en 17.500 y prácticamente fue más o menos en esas zonas. Es verdad que cayó a 15.500 con lo de FTX, pero visteis cómo rebotó con fuerza, ¿no? Os vuelvo a repetir lo mismo, hasta que no rompamos los 31 no vamos a empezar el mercado alcista con fuerza. Y que eso ocurre, lo repito, 3 meses o 4 antes del halving, la subida, y luego 9, 10, 11 meses después suelen hacer los movimientos. Y ahora quiero que entendáis una cosa que funciona así. Primero, cuando vienen los halvings, primero lo que sube muy fuerte es el Bitcoin. Luego acompaña el Ethereum. El Ethereum empieza a subir más fuerte que el Bitcoin. Y por consiguiente, y por último, ahí es cuando las altcoins empiezan a tirar con mucha fuerza cuando el Bitcoin ya ha hecho el movimiento. Entonces, si nosotros analizamos el gráfico del Ethereum contra el Bitcoin, podéis ver una cosa. Hemos pegado una buena subida desde septiembre de 2019, pegamos una muy buena subida del Ethereum contra el Bitcoin, que la voy a comentar a ver si tengo en este gráfico los soportes y las resistencias. Aquí está. El Ethereum contra el Bitcoin, quitando todas estas zonas que me las voy a saltar porque realmente lo importante viene aquí. Después de todo este impulso que hemos visto, como os decía, de septiembre de 2019 hasta el máximo que tocamos en diciembre de 2021, 2 años más tarde, podemos ver una cosa, y es que la zona esta que tenemos aquí, la zona que va entre los 0,05297 y los 0,057, es una zona que actúa de soporte y resistencia muchas veces, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta cómo está cayendo el Ethereum contra el Bitcoin, que es una caída súper correctiva, esto me indica que la fuerza vendedora que tiene la gente con respecto al Ethereum para pasarlo a Bitcoin, lo que me espero es que caigamos a esta zona aún más correctivamente, que esto puede pasar incluso hasta enero, y en el Ethereum contra el Bitcoin aquí sí ve rebotes fuertes, y que después de que veamos este rebote fuerte del Ethereum, veamos la subida muy, 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 muy fuerte de las altcoins. Entonces, como tienen que pasar 3 cosas, primero la subida del Bitcoin pre-halving, tiene que ocurrir que el Ethereum contra el Bitcoin caiga hasta aquí, y por último veremos la subida de las altcoins con fuerza con respecto las altcoins con respecto al Bitcoin. Entonces, como quedan 3 fases todavía, no pasa al revés. No vemos que el Bitcoin suba con fuerza, las altcoins suban con fuerza, porque no ha ocurrido nunca en un mercado pre-halving y post-halving. Lo que ocurría es lo que os acabo de explicar. Primero una subida del fuerte del Bitcoin, luego que el Ethereum rebote contra el Bitcoin y luego por último las altcoins. Y esto puede ocurrir con lo que os digo del tema de la dominancia. La dominancia, como podéis ver, estamos ahora en zonas en tierra de nadie. Lo lógico es que si el Bitcoin empieza a subir, la dominancia se vaya aquí, el Ethereum coincida con la zona que os acabo de marcar y finalmente las altcoins empiezan a hacer este movimiento. Eso sería lo lógico. Hay una posibilidad y es que rompa esta zona, que también el Bitcoin suba con fuerza y el Ethereum también se decaiga contra el Bitcoin y que lleguemos a esta zona aquí. Este es el escenario para mí idóneo, en el que subamos con la dominancia aquí, porque luego la caída de la dominancia tiene mucho más recorrido y las altcoins van a subir con más fuerza aún, ¿no? Así que veremos qué pasa. Hemos ido también acertando cuando os dije que subía, que reventaba la resistencia. Lo lógico es que tocáramos soporte y que volviéramos para arriba, ¿no? Es verdad una cosa, cuanto más tarde en subir la dominancia y más correctiva lo haga, más gana enteros el hecho de no romper esta zona. Es decir, que podríamos ver que como máximo toque los 52 y que luego la dominancia se vaya para abajo. Entonces vamos a ver cuánto tarda la dominancia. De momento ya la subida ya no está siendo impulsiva. Esta subida que veis aquí en la dominancia, en gráfico de diario, está siendo correctiva. Tened en cuenta que tocamos el 20 de agosto, ya estamos un mes más tarde, no ha subido mucho, con lo cual eso es bueno. Si nos vamos hasta noviembre y estamos aquí en noviembre, pues gana más entero lo que os digo, de que la dominancia haga ese movimiento. Por lo tanto, era importante explicarlo, que funciona los pasos y el proceso que pasan las altcoins es ese, ¿no? En cuanto a las altcoins, salvo Fish, que la cerramos ayer, que ha pegado una subida muy fuerte esta la cerramos con el bot, no hay ninguna moneda así que me llame más la atención que otras. Alguna ha estado subiendo con más fuerza que otras, pero realmente la que más me ha llamado la atención era Fish, que también tuvimos cruces de medias, y también ha rebotado en una zona que era lógico que rebotara, porque esto fue justo el año pasado, cuando vimos este rebote, que tocó la zona de los 700, 800 satoshis y vimos ese rebote, ¿no? Volvemos a caer a la misma zona, cayendo correctivamente. Podéis ver que había divergencia, mientras el precio caía, el RSI subía. Por lo tanto, hemos visto esa subida, y ahora Fish, lo lógico es que haga una primera parada a los 1411
y que en los 1650 seguramente es donde más se frene, ¿no? Pero tened en cuenta que justo aquí también coincide con la resistencia esa que se formó. Veis que aquí hizo soporte, soporte, resistencia. Veremos a ver si la zona de los 1400 satoshis sigue o no. Cita, los amantes de Cita. Es verdad que está rebotando una zona, ya lo avisé, que esta zona de Cita, los 21.77, es una zona en la que hemos visto rebotes anteriores, que como podéis ver, si lo minimizo, era una zona que habíamos visto rebotes con fuerza anteriormente. Por lo tanto, hoy estamos viendo ese rebote. Lo lógico es que aguantemos por estas zonas, que si rompe la zona esta, pues lo lógico es que se vaya a los 1740, pero ya es una buena zona para acumular. Los amantes de Cita, que hay algunos en la academia, creo que es buena zona para acumularla. Y el Ethereum contra el dólar, muy parecido al Bitcoin. La única diferencia es que tenemos que aguantar la media móvil azul en gráfico semana. Veremos a ver cómo cerramos el día de mañana, domingo. Hay que cerrar por encima de los 1620. Es verdad que un cierre así, un poquito por debajo de la media móvil azul, teniendo en cuenta que llevamos 5 o 6 velas semanales con una caída muy correctiva, tampoco es preocupante, ¿no? Aquí también podéis ver cómo esta es una zona clara de que hizo resistencia, luego hizo de soporte y está haciendo de soporte. Esta caída también, después de este impulso que hemos visto, la caída como está siendo correctiva, con lo cual también me inclino que el Ethereum en algún momento, después del movimiento del Bitcoin, también haga un movimiento interesante. Así que eso por parte del Bitcoin, del Ethereum, de alguna altcoin. Y creo que no me dejo nada por hoy. Ya os digo, no quería hacer el vídeo, pero quería explicar cómo es el proceso de cómo funcionan las altcoins, sobre todo post-halving. Y lo último, pues eso, la dominancia del dólar Tether. Como podéis ver en gráfico diario, vimos un buen rebote los últimos días, nos volvemos a posicionar por encima de la media móvil roja y veremos a ver si este va a ser el tercer techo o no, o si nos vamos a buscar lo que os decía, la zona está de aquí arriba, que podría ser también un escenario en el caso de que el Bitcoin caiga hasta los 23.800. Así que nada, chicos, esto por hoy. Espero que tengáis buen sábado. Seguramente, como el lunes tenemos directo, seguramente el lunes ya hablemos de cómo ha cerrado la semana y cualquier cosa me comentáis por YouTube o por Discord. Saludos a todos.